Y ahora, desde la ciudad de Sioux Falls, Dakota del Sur, y para el mundo entero. And now, from the city of Sioux Falls, and to the whole world, el primer programa bilingüe de la televisión en el Medio Oeste. The only bilingual show in the Midwest. La Voz Hispana TV. Su amigo y su hermano, el pastor capellán internacional Juan Bonilla, que le da la bienvenida a La Voz Hispana TV. Queremos enviar un saludo a todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, España y todo alrededor del mundo que nos están escuchando. Queremos darle las gracias que la primera entrevista que tenemos con el invitado de hoy, el lunes pasado, estuvo fantástico. Hubieron más de 1000 views que las personas estuvieron viendo, más de 31 compartieron ese mensaje. Así que ese es el propósito de La Voz Hispana TV, el traerle las herramientas necesarias, las que puedan utilizar en su vida diaria a través de la palabra de Dios. Y como lo prometimos aquella vez, vamos entonces ahora a sumergirnos más profundamente en las herramientas que necesita un padre de corazón. Y nuevamente le damos la bienvenida al pastor doctor Rafael Gutiérrez desde Dallas, Texas, que está con nosotros aquí en vivo y a todo color en La Voz Hispana TV. ¿Cómo estamos, Rafi? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien acá, disfrutando de unos cambios ya en el clima, acercándonos al otoño en el estado de Texas. Y estamos muy bien. Gracias una vez más por la invitación y por permitirme estar en tu programa. No, gracias a ti. Es un honor siempre tenerte a ti y más con este ministerio de Padre de Corazón, el cual, como dije anteriormente, está en todos los Estados Unidos. Estamos en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Estamos en España y en Cuba. Y seguimos y estamos, si Dios quiere, estamos orando para que ese ministerio también llegue a Sudamérica. Ya me dijeron que en Honduras estás, ¿correcto? En Honduras. Ya está en Honduras, así que vamos a empezar por acá en Sudamérica también muy prontamente, si Dios lo permite así, el poder llevar todas esas herramientas que van a ayudar al padre de familia para que lleve a sus hijos por el camino correcto. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. El mismo es sanando el niño que hay en mí, mi relación con mi padre. Ese es el primer tema que nosotros vamos a estar discutiendo y analizando el día de hoy. Se dice que toda persona tiene un niño dentro. Entonces, a veces ese niño, me imagino que es un niño contento porque a Dios lo ha bendecido mucho en su vida, pero hay otros niños que están dentro de ese adulto que no están tan contentos. Y vamos a estar hablando de todo eso. Así que, Rafi, una vez más, bienvenidos y arrancamos. Ok, pues bien. Pues mira, Pastor Bonilla, un dato bien interesante que es curioso cuando llevamos a cabo los talleres y las conferencias de padres y tenemos este grupo de hombres que están ahí prestando atención a los talleres. Yo hago la pregunta de cuántos de ellos son padres y levantan las manos todos ellos, o la gran mayoría. Sin embargo, cuando hago la pregunta, ¿y cuántos de ustedes son hijos? Como que se quedan pensativos por un momento, ¿no? Como que no sé cómo contestar esa pregunta. Y la realidad es que todos somos hijos de alguien, somos hijos de un padre y de una madre. Y una de los aspectos que hemos visto que afecta o impacta de una forma o de otra, ya sea negativa o ya sea positiva,
en la relación del padre con sus hijos es cómo fue su relación con su papá. Correcto. Y especialmente cuando no hubo una relación saludable, para decirlo así, con su papá, de manera de que sirviese como un modelo para ser el padre que Dios quiere que sean con sus hijos y luego enseñar a sus hijos para que sean esos padres. Por lo tanto, en muchos de los hombres, la gran mayoría de los hombres que nosotros, con la que nosotros hemos ministrado a través de este tiempo en el ministerio, nos hemos encontrado que cerca del 80% o tal vez más no tuvieron una relación cercana con su papá. Y esa herida de padre se mantiene con ellos a través de los años. O resentimiento. Sí, sí, hay tal vez un resentimiento, hay unas emociones escondidas, pero pensamos que como hombres pues no las debemos de proyectar o no debemos de expresarlas, porque inclusive nos enseñaron a que como hombres no deberíamos de expresar esas emociones, ni siquiera llorarlas, ¿no? Y hemos encontrado que hasta que no hay esa sanidad espiritual y esa sanidad emocional en el hombre en cuanto a su relación como el papá, se hace difícil avanzar hacia donde nosotros queremos y Dios quiere que sean como padres. Por lo tanto, comenzamos con esa etapa de cómo fue tu relación con tu papá. Y hemos encontrado hombres ya inclusive de la edad nuestra, ¿no? Sí. Jóvenes todavía, ¿verdad, pastor? Nosotros somos jóvenes adultos. Sí, jóvenes adultos, pero que aún guardan esos resentimientos o guardan unos sentimientos y unas emociones hacia su padre que todavía no han podido vencer. Y es mi testimonio. Y aquí voy a tomar un pequeño tiempo para dar mi testimonio porque Dios me ha permitido a mí, y como decía Pablo, le decía a Timoteo, Dios en su misericordia me ha encontrado digno para llevar este ministerio, aún siendo yo el peor de los pecadores, ¿no? Dios me ha encontrado digno para trabajar en este ministerio, no porque mi relación con mi papá fue buena o fue positiva, o por el trabajo o como yo fui como padre con mis hijas, sino porque a través de las experiencias que tuve me ha permitido ver que lo que Él quiere de nosotros como padres es parte de Él, primeramente como nuestro Padre Celestial, pero también tiene que ver cómo nosotros lo hacemos como papá. Mi padre... Yo creo que eso es importante, perdona que te interrumpa, Rafi, porque muchas veces, para mí, las personas que han pasado por situaciones en la vida, como la que tú vas a contar ahora, ¿entiendes? O sea, somos los más adecuados en muchas ocasiones para nosotros poder ayudar a otros en esas mismas situaciones. Porque si tú nunca has estado casado, lo único, por ejemplo, que te puedo decir, y no tienes esposa, no tienes hijos, lo único que tú puedes hablar es por lo que está escrito y lo que te dicen otras personas. Pero esa vivencia es importante tenerla para uno poder trabajar en un ministerio o llevar un mensaje edificante. Muchas personas, yo decía en Estados Unidos, tú puedes haber leído, como yo trabajaba con las 137 culturas diferentes en Sioux Falls, Dakota del Sur, yo le explicaba, muchas personas tienen un doctorado o tienen una maestría en diversidad de culturas, pero el vivir en carne propia, el discrimen, el prejuicio y todo lo que pasa un inmigrante en los Estados Unidos, eso no aparece en los libros. Eso hay que vivirlo para poder saber cómo se siente. Adelante. No, definitivamente. Y esas experiencias Dios mismo las utiliza para poder consolar a los demás. O sea, esas pruebas, en la misma palabra nos menciona que esas pruebas que nosotros pasamos, Dios las utiliza entonces para que podamos consolar
consolar a otros que están en las mismas situaciones por las cuales nosotros pasamos. Perfecto. Te decía que, por ejemplo, mi experiencia con mi papá, pues no fue lo que uno esperaba que fuese a tener, una relación íntima, cercana con mi papá. Mi papá no tuvo una educación formal, se dedicó prácticamente toda su vida a trabajar como bartender, y creo que ya lo habíamos hablado anteriormente. Trabajaba en unas cantinas, trabajaba de noche. Prácticamente yo no lo veía porque cuando llegaba a mi casa de la escuela, ya él había salido a trabajar, y cuando yo estaba saliendo para la escuela, él estaba dormido, y cuando lo podía ver, pues estaba en unas condiciones no placenteras, porque debido a trabajar en cantinas o trabajar como bartender sirviendo bebidas alcohólicas, pues también se dio al vicio del alcoholismo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, fue una relación muy, muy lejana. No había ni hubo ni en ningún momento unos gestos de decir yo te amo o de yo me siento orgulloso de ti. No hubo una relación cerca, y todavía a estas alturas, Papo, yo ando buscando en mi mente algunas palabras de sabiduría que mi papá me haya podido compartir, que me hayan servido a través de la vida, y honestamente no las encuentro. Todo eso, pues, al verlo a él y ver que yo no tuve esa relación con él, cuando llego al matrimonio y ya entonces tengo 2 hijas, yo quise ser lo diferente, pero batallaba con lo que había visto anteriormente. Uh-huh. Y realmente no me sirvió de modelo lo que tuve con mi papá, y hice muchas cosas erróneas con mis hijas, la cual hoy en día pues he pedido perdón por ellas, y tenemos una relación muy, muy preciosa. Pero ese aspecto de poder sanar esa herida y poder sanar ese niño que está en nosotros por la ausencia del padre, para nosotros es esencial y es primaria en este proceso de discipulado de cómo ser el papá que Dios quiere que nosotros seamos. Hasta que no llegue el punto de decir realmente, bueno, mi padre no fue esta persona, pero ahora yo tengo la figura de mi Padre Celestial. Amén. Tengo el modelo de su Hijo Jesucristo y la relación de él con su Padre, y ahora mi relación con mi Padre Celestial. Ya tengo un modelo diferente. ¿Ve? Ahora mi vida ha cambiado, ya tengo un testimonio completamente diferente. Y es recalcando la importancia que tiene de que esa experiencia de poder sanar el niño que hay en nosotros es esencial para cada padre. Y Rafi, ¿cómo podemos sanar eso? ¿Será a través del perdón? ¿A través de, ya que uno tiene la experiencia en la vida y tiene, por ejemplo, si tenemos lo que tenemos la dicha de tener a nuestro Padre vivo, sentarse con él o preguntarle por qué tú eres así? Aunque ya lo que tú explicas era difícil la situación, porque cuando tú te levantabas, él estaba durmiendo, cuando tú llegabas, él ya se había ido, ¿me entiendes? Y esa relación era difícil porque estaba ausente, aunque estaba presente en tu casa. Durante el día me imagino que dormía mientras tú estabas en actividades, por ejemplo, en la escuela, que tal vez él no podía asistir, no podía ir, pero y se vuelve un círculo el cual es difícil establecer esa conexión. ¿Cómo se sana ese niño que llevas dentro con lo que estamos hablando? Bueno, primeramente la sanidad no la doy yo ni la da el ministerio. Uh-huh. Y quiero ser claro en esto, la sanidad la da el Espíritu Santo. Amén. La sanidad la da Cristo en nuestras vidas. Y hasta que el Señor no entendemos que entonces Cristo es ahora nuestro Señor, es nuestro Salvador, y tenemos un Padre Celestial y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y permitimos que obre en nuestros corazones, no hay esa sanidad. Luego tiene que haber un reconocimiento de cómo eso a mí me afectó
personalmente. Perfecto. Cómo mi relación o la falta de esa relación con mi papá me ha afectado hasta ahora. Tiene que haber ese sentido de reconocimiento, lo que en buen inglés se conoce como awareness, ¿no? De reconocer esto a mí me ha estado afectando durante años y poder expresarlo. Por eso es que en nuestros talleres con los hombres, cuando estamos los hombres juntos, que no están las esposas, que esto es sumamente importante cuando hacemos estos talleres y estas conferencias, se expresa, se da ese sentir. Se puede abrir más el hombre Y el Espíritu y no Santo, enseñar sus debilidades. sí, y el Espíritu Santo comienza a obrar en las personas. Ya para los padres, para los hombres que están allí, que tienen sus padres que están vivos, pues hay la oportunidad de volver hacia atrás y volver hacia ellos y tener esa conversación, como tú bien dices, y haber un perdón, ¿ok? De parte de ambos, o por lo menos iniciarlo uno mismo, decir, ¿sabes qué? Te perdono, esto a mí me afectó, reconozco pues que tú no eras perfecto, tu vida como padre no fue la ideal, pero ahora en Cristo quiero expresarte lo que está sucediendo en mi corazón, en mi vida, lo que Cristo ha hecho en mi vida y te perdono. Si está ya fallecido el padre, pues perdonarlo. Mi padre falleció y Papo, cuando yo tuve que ir a Puerto Rico porque ya mi papá estaba en el lecho de muerte. Ni siquiera aún en ese momento nosotros, él como padre y yo como hijo, pudimos tener unas palabras de perdonarnos. No hubo esas palabras que yo esperaba tener con mi padre en esos últimos momentos, en sus últimas horas de su vida. Y eso a mí me quedó marcado mi corazón de una forma grande. No solamente el hecho de que él muere de un cáncer que fue metástasis, que cubrió todo el cuerpo, y vimos cómo fue deteriorando, siendo mi papá un hombre grande, fuerte, como decimos en nuestro pueblo, grande y colorado, ¿no? De estos hombres fuertes así. Grande, fuerte y colorado. Sí, y de repente se convirtió en lo que se convirtió en su cuerpo, ¿no? Pero el hecho de que nunca pude escuchar de él, aún al final de sus días, que él me amaba. Nunca pude escuchar de él que se sentía orgulloso de mí. Y aquí voy a ser bien, voy a abrir mi corazón ante ustedes porque ha sido parte de la sanidad que ha habido en mi vida. Claro. Yo vi a mi papá siempre como un fracaso, como un hombre fracasado. No realizó estudios más allá de una escuela superior o una licenciatura, que como se conoce en muchos de los países. Trabajó siempre, como te mencioné, de cantinero, en algunos tipos de otros trabajos. Fue un hombre muy pasivo en el hogar. Estaba ausente emocional y espiritualmente en nuestras vidas. Estaba allí físicamente sentado, pero yo llegué a verlo a él como un hombre fracasado. Y me dije, yo mismo me prometí que yo no iba a ser mi papá, que yo no iba a ser esa persona. Y luché para entonces ir alcanzando cosas, logros en mi vida académica y en mi vida profesional que iban en una ruta diferente a lo que yo estaba. Pero era una batalla que yo tenía con él. Era yo demostrarle a él lo que tú no pudiste hacer, yo lo estoy haciendo. ¿Me sigues lo que te quiero decir? Claro. Hasta que el Señor me demostró que esa lucha no era la lucha que yo tenía que tener. Que tenía que entregarla a él. Entregarle esa carga que estaba dentro de mí. Esos sentimientos y esas emociones que estaban delante de mí. Yo entregárselas al Señor. Y hoy en día yo quiero enseñarte algo. Perdóname que interrumpa de esta manera. No sé si se va a poder ver bien. Pero hoy en día yo quiero, mira,
esta foto que está aquí, ¿la Ujú. puedes ver bien? Sí. Ese que está ahí es mi papá y ese que está ahí soy yo. Mm. Tal vez no tenía, yo creo que no tenía ni un año ahí, Sí. pero conservo esa foto y la conservo por una razón. De hecho, la conservo junto a la foto de mi abuelo y luego una foto que estoy con mis hijas y ahora con mis Ujú. hijas. Y la conservo porque de la manera en que él aparece ahí levantándome en una mano, es lo que yo esperaba de él. Ujú. Él es el padre que yo siempre quise tener, el padre que me levantara y me dijera, yo te sostengo en mis manos. Tú eres mi hijo Ujú. y a ti yo te sostengo y tú no te voy a dejar caer. No lo vi en él, pero lo tengo en mi Padre Celestial. Y ahí vino esa sanidad. Yo lo he perdonado, Ujú. porque luego más tarde yo entendí el por qué mi papá fue como fue, porque su relación con su papá nunca se dio. Su papá murió cuando mi papá era muy joven. Ujú. Mi abuelo murió siendo joven aún y dejó como seis muchachos huérfanos. Ujú. Eh, y él no tuvo esa relación con su papá y por lo tanto llega y no tiene esa relación conmigo. O sea, eso, y te agradezco que te hayas abierto tu corazón a nosotros el día de hoy, porque es como estaba hablando al principio, es la única forma de que muchas personas entiendan de que, de que Dios trabaja en diferentes formas. Muchas veces pensamos que nos pasan cosas negativas en la vida y decimos, ¿por qué Dios me enviaste una persona así? ¿Por qué Dios me está sucediendo esto? Es que también Dios habla en diferentes formas. Y tal vez tu experiencia con tu padre en la niñez y en la adolescencia y cuando ya eras adulto, te estaba preparando Dios para que vieras la realidad que muchos niños alrededor del mundo y especialmente hispanos están pasando o pasarán. Y te estaba preparando Dios para ese ministerio de padre de corazón, el cual te ha ido guiando paso a paso. O sea, pasar por esa experiencia, el tener ese dolor en ti, el tú hacer lo posible de tener una relación con tu padre y no amorosa y no surgió, pero Dios te siguió llevando paso a paso de su mano y te enseñó de que por lo menos de tu parte, según yo estoy viendo, tú hiciste lo máximo para que hubiera una relación de amor entre ambos. Pero llegaste al punto que me imagino que habrás dicho, bueno, ya no lo tengo, no se pudo, pero se la entregaste a nuestro Jesucristo de Nazaret, se la entregaste a Dios. Y Dios de ahí adelante, fíjate cómo te ha subido a ser el director de Padre de Corazón para un ministerio inmenso que necesita esas mismas palabras que tú estás diciendo. Así que es como tú dices, a veces tenemos que poner de nuestra parte hasta cierto punto en nuestras vidas, pero de ahí en adelante hay que soltárselo a Dios porque Él es el único que puede sanarnos y llevarnos hacia adelante. Amén, amén. Bueno, Y son sentimientos fuertes, papu, no porque son duros. uno como varón busca siempre que luego esperamos que en otra ocasión podamos hablar de este tema, Claro. busca siempre un modelo a seguir, una figura que nos sirva de modelo a seguir para que vaya formando nuestra vida. Y yo no la encontré en mi papá, vuelvo y te repito, yo vi que para él, en mi opinión, él era un hombre fracasado, eso fue lo que siempre vi. No hubo, nuestra relación se rompió al punto tal que aún ya cuando yo estaba casado con mis hijas, honestamente me molestaba que él llegara a casa, Mm, me molestaba que él llegara a visitarnos, claro. porque no veía tampoco
unos gestos de cariño y de atención para con mis hijas. Y, y yo decía, pero si no puedes, no lo hiciste conmigo, por lo menos con ellas, Claro. ¿sabes? Haz eso con ellas. Y no lo veía, nunca vi eso. So, ya al final de, como te digo, al final de sus días, esperé que hubiese ese momento y no se dio. Solo Dios sabe el por qué Dios está utilizando estas experiencias que he pasado, que he tenido para poder sentarme y escuchar el corazón de otros hombres que inclusive han alcanzado, han tenido logros mayores que los míos profesionalmente y académicamente hablando, y han pasado por la misma experiencia. Y cuando nos sentamos a hablar y hablar, perdonando la expresión, como decimos en nuestro querido pueblo de Puerto Rico, a calzón quitado. A calzón quitado. Cuando nos sentamos a hablar de hombre a hombre, hay quebranto. Claro, las lágrimas salen, porque todavía sí, está latente como esa primera vez en los corazones de los padres, esa experiencia que no han sanado. Y la única forma de sanarlo es, como tú hiciste, intentaste hacerlo, pero si no, hay un padre que realmente es todo misericordioso, que está lleno de amor en todo momento. Y a ese es el que nosotros tenemos que entregarle ese sentimiento para que él nos sane. Perfecto. Bueno, entonces vamos al próximo tema. Yo creo que la gente está claro en esto de lo que es sanar al niño que llevas adentro. Vamos a hablar del padre como líder y sacerdote del hogar, que es un tema que se habla mucho en muchos de los ministerios que yo he estado, pero hay que sumergirse en el problema y no solamente una mera prédica, sino hay que llegar al punto importante y sumergirnos para ver la amplitud que significa ser un líder o un sacerdote del hogar. Vamos adelante. Pues bien, mira, y va relacionado con el primer tema. Claro. Porque si no hay esa sanidad, si no hubo ese modelo, si no hubo esa relación positiva con nuestro padre, en cierta medida interrumpe o puede bloquear cuál es nuestra función como líder en el hogar. Y lamentablemente nosotros cuando hablamos de liderazgo y hablamos de sacerdocio, la tendencia es complicar el tema más de lo que debe de ser. Si miramos lo que significa ser líder, Papo, realmente líder lo podemos definir en una oración muy sencilla. Y líder es aquella persona que tiene o ejerce una influencia sobre otra persona. Tan sencillo como eso. Si usted ejerce una influencia sobre otra persona para que esa persona logre los objetivos o las metas o el camino hacia donde usted quiere que esa persona vaya, ya usted se convierte en un líder, ¿no? Automáticamente. Sí, sin embargo, John Maxwell, uno de los grandes expositores de liderazgo en Estados Unidos, dice que si usted está caminando y no hay nadie siguiéndolo detrás de usted, usted lo que está dando es un paseo a solas. Claro. Pero si usted va caminando y hay gente que lo está siguiendo, usted se constituye en un líder. O sea, porque el líder influencia a otras personas. Ahí está el líder. O sea, si usted es de influencia a otras personas en lo que sea, usted es un líder en esa parte de su vida. Es correcto. Por lo tanto, no podemos tampoco confundir la palabra liderazgo y atarla como que es sinónimo de un título. ¿Ok? Pues mucha gente dice, bueno, pues ese es el presidente de tal nación. Claro. Bueno, podrá tener el título, pero como hemos visto lamentablemente, de liderazgo, pues deja mucho que decir y no Correcto. vamos a entrar en esos temas, pero vámonos entonces a unos aspectos menos controversiales y hablamos de que, bueno, es el gerente de tal institución.
puede Correcto. ser el administrador de tal institución. Hay una gran diferencia entre la persona que hace unas labores gerenciales o administrativas y la persona que es un líder. Un gerente puede llegar a ser líder, pero no necesariamente porque es gerente o administrador es líder, porque él administra una serie de procesos y, perdonando la redundancia, procedimientos o política de la empresa para que se lleven a cabo, pero no necesariamente es un líder. El líder tiene una visión más allá que los procesos. El líder tiene una visión más allá que los procedimientos. El líder tiene una visión más allá que las políticas o de las tareas que hay que estar realizando diariamente. El líder motiva, el líder influye, el líder inspira, el líder mueve a la gente a lograr una serie de objetivos. Ahora, ya eso es en el trabajo, pero ¿qué tal el liderazgo en el hogar? Que es lo más importante. Y ahí es donde el hombre es llamado a ser líder del hogar porque tiene una influencia, pero no es una influencia porque mi título es papá o padre o papi o porque yo traigo el plato de arroz y frijoles y tortillas y traigo el cheque. No, es porque Dios me confirió esa responsabilidad de ser líder y me capacitó para ser líder. Cuando miramos el libro de Génesis y vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, y creo que son los versículos del 26 adelante, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego dice, para que haga esto, muchas veces nosotros miramos ese pasaje y nos enfocamos como hombre en el para que hagan, porque nuestra inclinación inmediata es la acción. Somos hombres y nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Pero primero que antes de que él dijera hagan, que Dios diga haga, dijo vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, primero nos dio la identidad. La identidad que nos relaciona con Dios. Y esa imagen y semejanza no es una imagen física, pero es un reflejo de quién Dios es. Y si Dios es amor, y si Dios es misericordioso, y si Dios es un Dios de disciplina, y es un Dios que es un modelo, y es un Dios que enseña, es un Dios que escucha, porque queremos que Dios nos escuche. Claro. Pues esos mismos atributos en ese momento en que Dios hace al hombre, nos capacitó a nosotros para hacerlo de la misma manera. Y lo hace de muchas formas, a veces discipulándote, a veces también como imagen que tenemos que imitar, porque todas esas cosas que tú estás mencionando, que es la imagen de Dios, es con un propósito para nosotros como padres, como sacerdotes, como líderes en nuestros hogares, nosotros sigamos ese ejemplo. Porque esa es la importancia, por eso Él es así con nosotros, para que nosotros tomemos esa imagen, ese ejemplo y lo hagamos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras esposas. Claro, definitivamente. Y es nuestra responsabilidad, nuestro llamado como padres, entonces ser ese líder que influye en los hijos. Lo que sucede es que el liderazgo puede ser definido por muchas formas diferentes como resultado de nuestro trasfondo cultural o como resultado de lo que nos enseñaron o de diferentes maneras, hay diferentes influencias, pero cuando miramos el liderazgo como lo que es influir en otras personas y luego tomamos, y esta es la clave, Papo, en este caso, es tomamos a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como el modelo máximo, a seguir, sobre todo, de liderazgo. Entonces entendemos que nuestro liderazgo no es un liderazgo machista, ni es un liderazgo autoritativo. Y aquí viene la parte que
choca cuando nosotros damos los talleres, y yo estoy hablando de liderazgo en el hogar, cuando le digo a los hombres, y su liderazgo es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo de servir ¿a quién? A su esposa y a sus hijos. Inmediatamente muchos de los hombres me dicen, wow, no, porque aquí el que trabaja soy yo y cuando yo llego a casa a mí me tienen que servir. Cuando la realidad es que cuando nosotros cumplimos nuestra labor en nuestro trabajo afuera, cuando llegamos a la casa, tenemos nuestra responsabilidad principal, que es servir a nuestras esposas y servir a nuestros hijos. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, el versículo 45, nos da el ejemplo clave de esto. Cuando dice que el Hijo del Hombre, y antes de eso hay que leerlo en el contexto, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Esto se da en el contexto de que varios de los discípulos de Jesús ya estaban discutiendo en qué silla se iban a sentar. Claro. ¿Ves? Uno se quería sentar a la derecha, el otro quería sentar a la izquierda. Yo quiero tener este título. Y entra en esa conversación y el Señor le dice bien claramente, el liderazgo no es el liderazgo que ustedes ven en este mundo. No es el liderazgo de los gobernantes y de los políticos de este mundo. Estoy contextualizando, ¿no? Claro. Entre ustedes, y esta es una frase muy, muy interesante que el Señor le utiliza, entre ustedes va a ser diferente. Y entonces viene, le dice, el Hijo del Hombre no vino para servir. No vino para ser servido, perdón, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y es lo que como padres, nosotros tenemos esa responsabilidad. Definitivamente. Y tal vez estamos hablando de los gobiernos, es igual. O sea, cuando tú eliges a un líder, a una persona, a una posición, esa persona que tú eliges, ese líder, está allí no para servirse del pueblo o solamente mandar. El líder realmente está ahí para servirle a las personas que lo eligieron. Y el liderazgo, por ejemplo, en los gobiernos se ha tomado totalmente diferente. Se convierten en dictadores, se convierten en chupar, como digo yo, todos los recursos que tiene un país para beneficio de él y de sus amigos o de empresas. Y en la casa es igual. O sea, ayer mismo estábamos hablando, mi esposa y yo, Mélida, y hablamos de que nosotros somos un equipo de trabajo, somos una familia, la cual Dios ha dado ciertos dones a cada uno, que como familia trabajamos, somos comunicadores y tenemos esa ventaja porque Dios nos dio ese don de poder comunicarnos para poder llevar su mensaje, ¿entiendes? Pero somos unidos como familia. Amén. Amén. Y nosotros como padres tenemos un llamado de discipular a nuestros hijos. Definitivamente. Y entonces se hace verbalmente, pero otras veces se hace, que yo creo que lo más importante es con el ejemplo. Exactamente. O sea, yo he escuchado mucho la expresión de que nuestros hijos no quieren escuchar un sermón, quieren ver un sermón. Claro. ¿Okay? Es como decir, no quiero leer la Biblia, yo quiero ver la Biblia. Yo quiero ver a Cristo en tu persona. No me prediques una cosa y cuando das la espalda haces otra cosa completamente diferente. Porque como el hombre como la mujer a veces dicen, no, ven una persona, un predicador, etcétera, etcétera, o un evangelista, o una mujer que danza o hablan en lengua. Eso es una cosa, pero realmente son lo que tú estás viendo, o en la casa ese hombre le pega a la mujer o maltrata a sus hijos, o en la casa esa mujer se olvida de hablar lengua, habla otras lenguas, ¿entiendes? Y es totalmente diferente. Por eso es que una cosa va atado con la otra. Es cuestión de que, y los niños muchas veces aprenden más viéndote
en acción esas cosas que tú estás diciendo, que como tú dices, sentarse media hora, darle un sermón o darle una charla de lo que sea. Claro que sí, claro que sí. Y junto con ese liderazgo viene el rol de ser sacerdote en el hogar. Ahora, quiero entrar brevemente aquí porque pues por nuestro trasfondo religioso, histórico, cultural, sacerdote, la palabra sacerdote se designa a una función que está relacionada con una persona en particular que utiliza unas vestimentas de sotana negra o lo que sea. Claro. Y esa es la persona, en años atrás había una competencia entre si el alcalde o el sacerdote de la iglesia eran las personas más importantes. Todavía esa imagen está en nosotros. Claro. Pero cuando, inclusive en la carta de Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio. Y cuando leemos el primer capítulo de Job, y Job nos dice que Job cada día, cada mañana, y lo dice bien claramente, y esto lo hacía de forma habitual, elevaba sacrificios y ofrendas a Dios por sus hijos. Él estaba haciendo la función de sacerdote. Fíjate que en ningún momento dice que Job era un sacerdote, pero él estaba haciendo la función de sacerdote. ¿Qué estaba haciendo él? Levantando a sus hijos delante de Dios. ¿Acaso no era esa la misma función que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, de levantar delante de Dios sacrificios por el pueblo, por el perdón del pueblo hebreo? Dios nos llama a que seamos los sacerdotes de nuestros hogares. Yo voy más lejos. Nos llama a que seamos pastores de nuestros hogares, ministros de nuestros hogares. Que nosotros seamos la figura que está allí y no solamente no es la figura del regaño y de las palabras finales, sino es el sacerdote que ofrece gracia, que ofrece misericordia, que ofrece amor. Que ora por sus hijos. Sí, ofrece perdón y ora diariamente por sus hijos. Ora y enfatizo en la palabra diariamente por sus hijos. Otra cosa, o sea, muchas veces tú le dices, o las mamás o los papás le dicen, no, a los hijos, no, que tienen que leer la Biblia, pero ellos nunca la leen, ¿me entiendes? Entonces hay que darle por ejemplo. O sea, aquí yo leo la Biblia por la mañana, la leo por la noche, cuando no tengo nada que un momento de descanso también la busco. Entonces, los hijos ven a uno leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Y entonces, ese ejemplo que uno da, pues mira, habla por sí solo. Los otros días yo estaba desayunando y estaba uno menos, Gabriel, el que conociste, uno de los hijos, yo estaba desayunando y cuando lo veo él tenía su desayuno y de momento lo oigo hablando las palabras y yo decía, ¿será que está hablando conmigo? Y miro, no, estaba leyendo en voz alta la Biblia. Entonces, él ve, porque me ve cuando entra a mi habitación, él me ve con la Biblia en la mano, leyendo y me ve subrayando. Y eso es un ejemplo. Y la niña es igual, Rebeca es igual. O sea, los oyes leyendo la Biblia en voz alta. ¿Y cómo es? Porque su mamá, su papá leen la Biblia. Entonces, ¿qué más bonito que de enseñarles a ellos, por ejemplo, con hechos? ¿Me entiendes? Claro, claro, definitivamente. Mira, y eso, si se comienza desde pequeño, esa imagen, ese ejemplo, se queda en sus mentes y se queda en sus corazones. Y aun cuando lleguen a viejo, como dice el proverbio, sí, se van a acordar de decir, papi hacía esto, mami hacía esto. Una experiencia muy similar yo tuve recientemente con mi nieto de 7 años. Cuando se quedan aquí nuestros nietos, pues mi esposa y yo acostumbramos a mimarlos y a acurrucarlos antes de que se acuesten a dormir. Y tenemos una oración, pero también le leemos algo de la Biblia, cuentos de la Biblia.
Y me llamó la atención de que en una mi esposa le dice, ¿tú quieres que te lea de un cuento de la Biblia? Él le dijo, y mi nieto de 7 años le dice a mi esposa, no, yo prefiero que me lo lea papá, así como me dice, porque papá sabe de la Biblia. Claro. Y él puede, y esas palabras de él, lo que me hace ver es que ya él está viendo algo. Claro. Va más allá que leer una Biblia con diferentes tonos de voces o manerismos para hacerla más dinámica, sino que ya él está viendo de que papá sabe de esto y me puede hablar de esto. De hecho, ha llegado el punto de que mi hija y el esposo de mi hija me preparan de antemano y me dicen, tu nieto te va a hacer esta pregunta teológica, así que prepárate para esto. Porque ya él sabe, ya él está viendo, ya él reconoce de que algo hay aquí, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sucede? Ya eso él lo tiene como parte de su ADN en su cuerpo, ¿me entiendes? Mentalmente también, en su espíritu, le gusta, ¿me entiendes? Porque hay que, a veces, o sea, leer la Biblia para muchos a veces es medio aburrido porque dicen que no la entienden, ¿me entiendes? Y hay que llevarla de una forma amena, una forma que sea atractiva, especialmente para esta nueva generación que se está levantando. Por eso has visto que Dios me puso en el corazón de crear los 60 segundos con el Pastor Juan, donde yo llevo pasajes de la Biblia, curiosidades de la Biblia, para que la gente se dé cuenta y dice, mira, y eso está en la Biblia. En una de hay un rey que padecía de obesidad en la Biblia, pero también en la Biblia aparece la dieta que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo que en la Biblia aparece la dieta? O sea, son cosas y detalles en los cuales las personas, si se sumergen en la Biblia, la van a disfrutar y hay que presentársela en una forma amena, en una forma clara, divertida a veces para los niños, para que puedan enamorarse de la palabra de Dios. Claro que sí. Bueno, Rafi, yo creo que hemos cumplido la misión de los temas que teníamos para hoy. Yo creo que es sumamente interesante. Yo creo que sabemos que los talleres que dan Padre de Corazón a través de todo su ministerio van más a fondo en cada tema y me imagino que hay talleres de ejercicio y de charla y de poder compartir experiencias padres con otros padres, que es una cosa maravillosa. Y como tú dices, como están los padres pues solos y las esposas pues están más abiertos mentalmente y físicamente para sumergirse y hablar claramente de sus experiencias. Y es lo que queremos a través de esto que estamos haciendo contigo, con Padre de Corazón y la Voz Hispana. Así que ya para la próxima semana vamos a seguir con otros temas para que, como digo yo, usted se siga enamorando de un ministerio que para mí es un ministerio sumamente importante. Es un ministerio el cual te da, como dice Rafi, las herramientas necesarias para que tú como padre, sacerdote, líder en tu familia, ¿me entiendes? Puedas tener todo lo necesario para que puedas levantar una juventud y puedas levantar tu familia, pero siempre en los caminos de Dios, poniendo a Dios por delante en todas las cosas. Así que, si quieres darte una despedida, Rafi. Sí, quiero abundar en cuanto a lo que mencionaste, Pastor Papo, de que en los talleres cubrimos estos temas y también tenemos un tiempo donde surge una dinámica de un ejercicio, una serie de preguntas, hay una interacción con el grupo. No son charlas estilo cátedra, o sea, yo no pretendo ir a dar una cátedra o hacer un monólogo, sino que compartimos un tema, tocamos unos puntos importantes del tema, pero se da una participación dentro del grupo. Ahora debido a la pandemia del COVID-19, pues no estamos saliendo a visitar, pero gloria a Dios que tenemos la tecnología, ya sea por Zoom o ya sea por Google Meet, donde los pastores o un grupo de hombres nos
se pueden reunir y podemos compartir estas enseñanzas Claro. prácticamente de la misma manera como si fuese presencial. Invito a los pastores que nos están escuchando, invito a los líderes de hombres que nos están escuchando, que se interesan, desean realmente tener esos talleres, que no piensen que porque ya no estamos permitidos a viajar, no se pueden dar. Al contrario, lo podemos hacer. Lo podemos coordinar por Zoom, lo podemos coordinar por Google Meet. El domingo estuve participando con un grupo de varones en la iglesia de Honduras, de Tegucigalpa, una iglesia en Honduras, donde se reúnen cada domingo por las tardes para hablar de este tema de paternidad. Y la interacción es buenísima. Estás en la comodidad de tu casa, y se busca una hora que sea práctica para todos y podemos compartir estos temas. Definitivamente, o sea, la tecnología ha llegado para utilizarse positivamente. Amén. Para edificar a otras personas, y para eso estamos aquí. Hoy podemos en realidad sí llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, porque según tu ministerio está en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, España. Eso no es el límite. El límite ahora, a través de todas estas redes sociales que nos permiten hablar, comunicarnos, charlar de tú a tú, aunque estemos en diferentes partes del mundo, lo podemos hacer sin ningún problema, y el beneficio pues es para todas esas familias que se van a estar edificando en el nombre de Dios. Así que, Rafi, gracias. Van a ver la información de Rafi durante toda la entrevista que le estamos haciendo. Pueden comunicarse con él directamente. Se pueden seguir aquí en Ecuador, o los seguidores de La Voz Hispana TV, o del pastor Juan, o de la pastora Mélida de Bonilla. Se pueden comunicar con nosotros, y nosotros arreglamos para que, según estamos aquí ahora, también en su ministerio, en su iglesia, en su grupo familiar, puedan ustedes beneficiarse de Padres de Corazón, un ministerio el cual es sumamente importante. Hoy en día la familia es el núcleo que es más atacado a través de instituciones que detrás tras bastidores están con millones de dólares tratando de destruir la familia. Y eso hay que evitarlo. ¿Cómo? Haciendo cosas como lo que estamos haciendo, dándole las herramientas a los padres para que su familia siempre camine ahí, hacia los pies de Cristo, de la mano de nuestro Dios. Así que, Rafi, gracias. Ya entonces nos vemos en el próximo programa de Padres de Corazón y La Voz Hispana TV. Una vez más, saludo a toda la gente que nos ven alrededor del globo terráqueo de La Voz Hispana TV. Que Dios me lo bendiga a todos, y nos vemos en la próxima entrevista con el doctor Pastor Rafael Gutiérrez, de Padres de Corazón. Que Dios me lo bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.